calculando el costo de servir a Dios. Calculando el costo de servir a Dios. Calculando el costo de servir a Dios. Saque sus calculadoras, no crea, no se crea. Hoy veremos la enseñanza del Señor que nos tiene, donde Él nos da la instrucción de justamente hacer eso, calcular el costo de servirle. Antes de ¿qué? De comenzar el servicio. Aquí pues sabemos muchos que hemos comenzado el servicio al Señor. Pero es importante esta enseñanza en todo sentido de la palabra para que usted también así lo sepa y así lo enseñe. Porque solo así nosotros, calculando el costo de servirle al Señor, podremos tomar decisiones de pagar el precio de hacerlo. Solo así podremos asumir la responsabilidad que implica el servicio al Señor. De una manera que comprometida y seria. La manera siempre es de compromiso y de seriedad ante el Señor. El problema que nos quiere evitar el Señor es que nos quedemos a medio camino. ¿Qué nos quiere evitar el Señor? Quedarnos a medio camino. ¿Por qué? El Señor no quiere que dejemos cosas inconclusas, cosas que no den frutos, cosas que no se pueden ver el resultado en el ministerio que tenemos delante de Dios. ¿Usted piensa que si tenemos un ministerio delante de Dios, estamos en el servicio a Dios, Él lo va a dejar inconcluso? Claro que no. Lo va a hacer, lo va a validar y lo va a soportar y apoyar al que está en el servicio hasta ¿qué? Hasta el fin. Jamás se va a hacer vano, fútil, inútil, significa sin fruto, todo el trabajo que hacemos para el Señor. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Siempre tiene fruto, siempre tiene recompensa. El servicio delante de Dios es algo serio por eso. Tan serio como el Dios que nosotros servimos. Así de serio. Vayamos a Lucas capítulo 14, versículo 25. En la traducción viviente lo voy a leer. Lucas 14, 25. Traducción viviente. Dice así la palabra de Dios. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Aquí todos sabemos ya que aborrecer significa amar menos. ¿Sí lo entienden, no? Todos entendemos eso. Amar menos no es odiar a nadie de los seres queridos, ni odiarme a mí mismo, sino es amar menos mi vida, amar menos a mi gente, que a quién, menos que quién, que a Dios. Recién veíamos la diferencia en la prédica con el dinero, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando con respecto a las personas que amamos y a nuestro ser incluso. Dice, de lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Pues esa es la condición previa, la condición que pide el Señor para ser discípulo, servidor de Él, que es amar menos a todo lo demás que a ¿quién? Que a Dios. Versículo 27. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Ahí hay otra condición. La primera es amar a Dios sobre todas las cosas, que sería el primero y grande mandamiento, amar menos a todo lo demás. ¿Por qué el Señor menciona a mis seres queridos? Porque generalmente ahí interpretamos rápido, ¿verdad? Que amamos mucho. Y a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues siempre uno se ama a sí mismo, ¿verdad? Entonces el tema es, sobre todo lo que tú amas y tienes percepción de amar en tu círculo familiar de seres queridos, ámame a mí por sobre todo eso. Esa es la primera condición. La segunda es cargar mi propia cruz, la que el Señor me da, mi propio ministerio, y seguirlo. ¿Está bien? Versículo 28. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Una cosa es saber que necesitamos amar menos todo lo demás que a Dios, saber que tenemos que cargar nuestra cruz y seguir a Cristo, al Señor. Pero y otra cosa es calcular el costo de hacer todo esto.
medio ensomnoleciendo algunos. Bueno, entonces dice así, estos pasos previos, antes que eso, es calcular el costo. Versículo 28, pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Ahí está, hizo el cálculo y está haciendo según ese cálculo. Versículo 33. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Todo. Versículo 34. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. Yo creo que... Luego de su ascenso a los cielos, los discípulos tuvieron que tomar decisiones por su propia cuenta ya. ¿En base a qué? Al Espíritu Santo que moraba en ellos. El Maestro, pues, ascendió a los cielos, pero nos envió al Espíritu Santo. Estos apóstoles, que significa enviados, son enviados ¿a qué? A hacer lo que el Señor les encomendó, una encomienda. Ellos aprendieron, se capacitaron y ahora les tocaba el turno de ponerse a jalar, a trabajar para el Señor. La encomienda era simple, la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, instruido. Esa era la encomienda que tenían los apóstoles y es la que nosotros tenemos. Para hacer eso, nosotros tenemos diferentes dones que debemos de utilizar para la obra del Señor. La instrucción del Maestro se ve clara, simple. ¿En dónde fallamos? En la implementación. En la implementación. Porque esa depende de nosotros, no depende de Dios. Nosotros permitimos o dejamos a Dios obrar o que el poder de Dios actúe en nuestro ministerio o no. Podemos bloquearlo totalmente. Por ejemplo, pues ni siquiera servir. O servir sin contentamiento, sin ganas, sin gozo. Y son cosas que, esas cosas no se agrada al Señor. Por eso la implementación, al depender de nuestro criterio, de nuestro corazón, ahí están los problemas. No depende de cuánta capacidad y talento tengamos, no malinterpretemos, sino de nuestra capacidad de ser sensibles y de depender del Señor que nos encomendó la tarea. Depender de la persona divina que es Cristo, que nos encomendó eso, es la clave para un servicio que agrada a Dios. Por eso, termina el mandato de Dios en la gran comisión, encomienda a sus discípulos, ¿verdad? De seguir su ministerio. Dice, y lo termina de esta manera: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En otra traducción se lee, tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. O sea, Cristo nos está prometiendo, asegurando de que Él va a estar con nosotros siempre. ¿Cuándo? Hasta el fin de los tiempos.
¿Por qué termina así sus instrucciones finales hacia la iglesia? Porque no es en nuestras fuerzas o en nuestras capacidades y talentos que debemos de realizar la labor encomendada por Cristo. No es en nuestras fuerzas. Por eso cuando muchas veces, es que estoy bien cansado. Estoy bien cansado por ejemplo, en mi caso, pues, bien cansado de la labor de estar acá enseñando. Y ya la verdad muchas ganas no tengo. ¿Sabe por qué es eso? Porque yo andaba en mis fuerzas. Cuando yo ando, por ejemplo, cuando usted va de acá al Zapopan Centro caminando, ¿va a llegar cansado, o sí o no? Bueno, a menos que sea un atleta, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros vamos a llegar cansados. Es más, yo ni voy a llegar quizás. El tema es que si yo voy en carro, es más, alguien maneja y yo voy atrás tranquilo, hasta medio durmiendo, ¿cómo voy a llegar allí? Pues descansado. Esa es la manera del servicio al Señor. Hay una alerta roja, a eso se refiere este tema. Hay una alerta roja si yo ando muy cansado en el servicio. ¿Se vale estar cansados? Pues sí, estamos en este cuerpo. Y más nuestros hermanos que están en la tercera edad, obvio. Por eso, hermano, es que ando cansado, ando esto. Hermano, no sea hereje, no sea flojo. No, entiendo que somos cuerpo, alma y espíritu. Y una tercera parte, por así decirlo, el cuerpo del hermano o de la hermana está cansado. ¿Se entiende eso totalmente? O sea, no tenga miedo de decir, estoy cansado, no. Pero yo me refiero al cansancio que interior, espiritual, del alma, de la mente. Mi mente está agobiada, mi corazón no quiere hacerlo y está cansado de la rutina del servicio. Bueno, ahí no le eche la culpa ya al cuerpo o a su vejez o lo que sea. Ahí no es esa la culpa. ¿Sí entiende? Sino que usted no anda el servicio en sus propias fuerzas. Usted está tratando de ir hasta de rodillas y con el nopal hasta Zapopan Centro. ¿Sí entiende? O sea, no, el Señor le está poniendo un carro para que usted se suba. Claro, usted lo maneja, usted frena, usted hace todo lo que debe de hacer en el servicio. Pero ¿cómo llega allá? ¿Llega cansado? Pues no debería de llegar cansado. En Hechos capítulo 1, versículo 8, no lo busque, yo se lo leo. Dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. O sea, este es el poder, o sea, el motor para todo, ¿qué? Servidor. Debemos de tener este motor. Decir que estamos ya agobiados mental y espiritualmente porque estamos sirviendo al Señor ya 20 años. Qué difícil que está esto. No, sí es difícil, pero estar agobiado, no. ¿Sí entiende? ¿Por qué? Recibirán poder, ¿de dónde? Del cielo, del Espíritu Santo mismo, Dios mismo. O sea, es como decir que el Espíritu Santo no tiene el poder adecuado para las grandes cosas que estoy haciendo para el Señor aquí, ¿verdad? No es así. ¿Se da cuenta la magnitud de la soberbia que hay en esas palabras? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de palabras. Y viene el costo. Aquí mismo en Hechos 1:8, ahí que dice, y serán mis testigos. Ese es el costo. Seremos, ¿qué? Sus testigos. Es el costo, que en griego es martus o martureo, que significa pues, ser mártires de la causa de Cristo. ¿Qué es ser mártires? Es ser morir por la causa de ¿qué? Por el ministerio de Jesús. Eso se trata, a ese nivel lo lleva. El mundo dirá, qué fanático, pues no sé, pues una de cal y una de arena, ¿verdad? Pues bájale. El otro día estaba viendo ahí en un canal que estaban discutiendo algo, un tema, y pasó algo bien. O sea, creo que estaba alguien ahí, se había caído y lo levantaron y no se había lastimado y una señora dijo, gracias a Dios y bendito sea el Señor, y ya le dijeron, no, tú fanática, que no sé qué, ¿qué tiene que ver Dios en esto? Y ya empezaron a despotricar a la señora, ¿verdad? Seguramente a la hermana. El mundo nos va a ver siempre de esa manera, ¿sí entiende? O sea, siempre nos va a ver como fanáticos.
¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, como recién veíamos en la prédica, ¿verdad? Si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios, dice en Santiago 4:4. O es blanco o negro para el Señor. ¿Sí me entiende? O sea, ¿es santo o es impuro para el Señor? Acuérdense, en el Antiguo Testamento así era. Si tocaba algo impuro, inmediatamente yo me volvía impuro también, me tenía que purificar. Es lo mismo. El término testigos entonces significa dar nuestras vidas para la causa de Cristo. A ese nivel hay que llevarlo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Serán testigos míos. Y los apóstoles claramente todos murieron, muertes atroces, pero lo hicieron por la causa de Cristo. O sea, sus muertes no fueron en vano. ¿Verdad que no? Ahora, también las nuestras. Ahora, ¿nos está pidiendo el Señor nuestras vidas? Sí. Pero ¿cuántos de aquí nos están persiguiendo, la verdad? Aquí en México en el siglo XXI. Pues hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado eso. Mas, sin embargo, en otros lados del mundo, como al norte de mi país, en Corea del Norte, pues si uno lo encuentra con una Biblia o orando, pues lo fusilan o los mandan a trabajos forzados para que mueran, ¿verdad? Son cuestiones que uno debe de entender. Gracias a Dios estamos en México, pero si estaríamos en Irán, Arabia Saudita, o en Corea del Norte, pues es otra cosa. El Evangelio entonces, las buenas nuevas de salvación, de que Dios se hizo hombre para poder morir por nuestros pecados y así reconciliarnos y volver a establecer una reconciliación, una amistad con el Dios vivo, el Dios creador de todo lo que del cielo, la tierra y debajo de la tierra. Bueno, que fue perdida en el jardín del Edén. Eso es lo que a nosotros nos encomendó. A ver, ¿qué cosa en esta vida hay más importante que eso? No, que se me van a quemar los tamales, no, que tengo que mi trabajo, no sé qué. Todo es importante, pero relativamente con esta misión del Señor, siempre es menos importante. Acuérdense cómo nos decía el Señor. A esos seres queridos que yo te di, a tu hijo, a tu esposa, a tus padres, tienes que amarlos menos que a mí. Ese es el orden que yo te estoy poniendo. Entonces, de ese orden nace el servicio que es bendito delante de Dios. No podemos esperar otra cosa. Si nosotros ordenamos nuestras vidas de esta manera delante de Dios y nos comprometemos como realmente lo que dice la palabra, testigos de Cristo, o sea, estar dispuestos a entregar mi vida por el Señor, cambia toda la perspectiva, mis hermanos. La iglesia no es un lugar tipo, vamos a ver, así como su familia. Yo digo la iglesia, pero también vamos a decir su familia, porque ahí se entiende más rápido la perspectiva. La familia de usted no es una cosa así de secundaria, ¿verdad que no? Es algo fundamental en su vida, algo principal en su vida. El Señor, ¿qué quiere ahí? Que usted ahí esté siendo testigo. Mucha gente tiene familiares incrédulos, inconversos, que no tienen fe. ¿Y qué va a hacer con ellos? ¿Decirle que se van a ir al infierno? Sí, pues a veces son pasajes bíblicos que el Señor pone ahí. Pero ¿qué va a hacer? Dar el ejemplo de Cristo todos los días, delante de ellos. Y va a ver que tarde que temprano, y más temprano que tarde, ellos van a empezar a caer uno a uno. Van a empezar a caer uno a uno. ¿A quién? Ante el Señor, ¿verdad? Todos los que decimos que somos, son pobres espirituales, o sea, muertos en el espíritu, no tienen fe. Nosotros ahora no, ahora tenemos ¿qué? Somos ricos y abundantes en el espíritu. Y de esa abundancia nuestra boca habla y nuestro testimonio habla, nuestras formas. Los que estábamos cautivos, o sea, esclavizados por el pecado, fuimos libertados del dominio del maligno y del imperio de la muerte. Ahora nosotros, no hay muerte eterna para nosotros, ¿sí o no? Pasamos de muerte ¿a qué? A vida. Y dijimos que la muerte física solamente es pasar a la realidad verdadera, nada más. Ahora,
tendremos ahora tenemos una naturaleza espiritual porque fuimos también como los apóstoles ungidos por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para el mismo servicio de honra, ser testigos del Señor. Cuando usted habla de testigos, siempre acuérdese que es hasta dar mi vida. No, pero yo quiero dar mi vida, pero es que tengo a mi esposo y a mi esposa y no, pues déla ahí con su esposo incrédulo, con su esposa incrédula. Por eso a veces cuando quieren servir aquí en la iglesia y veo que y empiezo a preguntar, no por chismoso, ¿verdad? Sino cómo está ahí su vida y veo que tiene ahí temas en su familia. Yo digo, mire hermano, mejor póngase a orar y ver que el Señor, ¿dónde lo va a usar? Yo creo que el Señor lo va a usar primero en su casa, porque el Señor tiene un orden y el orden empieza por la casa y usted va a ser ordenado en esa casa. Pero yo creo que me va a tardar mucho así, ¿puedo servir? Entonces yo me pongo a orar, porque yo sé que el Señor hace excepciones a la regla. Empiezo a orar y después veo las circunstancias y le digo, no, pues sí puede empezar a servir, a pesar de estas cosas que tenga en la casa. Y así van los hermanos avanzando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veo que hay un verdadero, ¿qué? Amor a Dios que quiere expresarse en el servicio. Y yo no soy quien para decir, no, pues ordene su casa. ¿Verdad? La Biblia dice bien claro que nosotros nos presentamos delante del Señor tal cual como llegamos al Señor, ¿verdad? O sea, si yo llegué, por ejemplo, divorciado, como los huevos divorciados así, pues ya llegué divorciado, pues así llegó el muchacho, ¿verdad? Entonces no le voy a decir, no, ahora usted, antes de eso, usted tiene que casarse, ¿no? Pues no, espérese. Ordene su vida, quizás signifique esas cosas, pero que llegó de esa manera. ¿Cómo llegamos al Señor siempre? Pues todos mal. Por eso llegamos, ¿verdad? Estábamos ahí, nos creíamos justos, nadie íbamos a llegar. Es importante entender entonces, volviendo al tema, de que esta naturaleza que está vivificada en mí me impulsa al servicio. Dice la palabra que el Espíritu Santo me va a guiar. ¿Para dónde usted cree que le va a guiar el Espíritu Santo? ¿Para el ocio? ¿Para no hacer nada? ¿Para ser tibio? ¿Para no, ni siquiera congregarse? Claro que no. El Espíritu Santo me impulsa al servicio, a mantenerme activo, a trabajar para el Señor. Esa es la manera. Claro, la carne pues me impulsa a otras cosas, pero el Espíritu es más poderoso. La carne para nada aprovecha. Entonces, en este espíritu vivificado que somos ahora nosotros a través de la unión que tenemos con el Espíritu Santo, eso nos aparta del ocio espiritual y no nos deja quedar en la mera teoría o teología, ¿verdad? O teología sistemática, el término que le quieran poner, sino me hace trabajar también en lo espiritual. Así como trabajamos en lo natural, porque estamos vivos, tenemos un cuerpo, no se ha muerto este cuerpo y por eso trabajamos en lo natural. Ahora también, vivificados en el Espíritu de Dios, ahora también trabajamos en lo espiritual, para el reino de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Hay 3 puntos. Lo hacemos, número 1, alimentándonos de la palabra de Dios, la Biblia. 2 de Timoteo 3:16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Lo estoy leyendo en la traducción viviente. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y es el punto número 1, para trabajar en lo espiritual, para ser siervos de Dios, testigos del Altísimo. El primer punto es alimentarnos de la palabra de Dios. Y alimentarnos significa darle sustento a mi alma y a mi espíritu, a mi ser interior, el que está ahora en tabernáculo con el Señor, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, darle alimento, darle sustento, darle fortaleza. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Número 2, al trabajar en lo espiritual, nos debemos de arropar en toda la armadura de Dios.
En Efesios 6:13, seguimos en la traducción viviente, dice así: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. O sea, cuando trabajamos para el Señor, sabemos que hay una guerra espiritual que está viviéndose en nuestras vidas. Cuando estábamos muertos, pues ¿qué guerra vamos a luchar si estábamos muertos? Pero ahora vivificados con el Espíritu Santo, hay una lucha espiritual. Comenzó la batalla espiritual. Antes no podíamos ganarla, ahora tenemos el poder de hacerlo, la capacidad de hacerlo por el Espíritu Santo. Y la palabra nos dice, como el punto 1 era la palabra de Dios, nos dice bien claro que en Efesios 6 hay una armadura de Dios. Lo voy a nomás mencionar, está el cinturón de la verdad, pues hablar verdad, o sea, hablar verdad nos mantiene, como dice, los pantalones puestos, o sea, sin vergüenza. O sea, la mentira lleva a la vergüenza y la vergüenza lleva al alejarme de Dios. ¿Sí entiende? Bueno, entonces el cinturón de la verdad pues mantiene mis pantalones en su posición. Aleja la vergüenza. La coraza de la justicia, que habla de tener un corazón justo, que hace obras de justicia de Dios. El calzado que de la paz del evangelio. O sea, donde vayamos, si tenemos oportunidad, vamos a hablar la palabra de Dios. Vamos a hablar las obras grandes que hizo el Señor, ¿verdad? El evangelio. Después de la otra parte de la armadura de Dios es el escudo de la fe, que dice que la fe sirve ¿para qué? Contra los dardos de fuego del enemigo. ¿Qué significa? Que el enemigo va a estar constantemente atacándome en esta guerra. Él va a ver que ahora fui vivificado, pero tiene manera. Vamos a hacerlo tropezar de una u otra manera. Pero la fe, mi confianza en el Señor, en su poder, en su guía, en su amor, me va a mantener firme. El casco de la salvación. ¿Se acuerda? Especialmente esto pasa con muchos los neófitos, ¿no? Con los que van comenzando en la fe. Que, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Se acuerdan de esos tiempos? Cuando empezaban. Yo no sé si soy salvo. Si seré salvo, no sé. Y están todo el tiempo ahí con la matraca en la cabeza, ¿verdad? Y el diablo ahí nos hace trizas. Por eso el casco de la salvación es importante tenerlo, ¿verdad? Estar firmes en que yo estoy seguro en qué, en Cristo. Yo ya creo en Él. Y la palabra es claro, la salvación es por fe. La gracia de Dios la reconozco y confío en esa gracia. Confío en el poder de Dios para levantarme a mí también de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Eso habla del casco de la salvación. Y la última, la espada del Espíritu, dice, ¿verdad? Volvemos a la palabra de vuelta. La palabra de Dios, la Biblia fue inspirada, ¿por qué? Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra. Entonces, esa espada del Espíritu es nuestra arma. Nosotros no maldecimos, nosotros no buscamos estrategias humanas, un debate, tengo labia, verborragia, soy un buen apologeta. Sí, está bien, no, pero la misma palabra sola es más que suficiente. ¿Para qué? Para defendernos y atacar al enemigo. Eso significa la espada del Espíritu. Y el versículo 18 ahí en Efesios 6 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. O sea, a la armadura de Dios tenemos que sumar la oración, porque la oración habla de que dependemos de Dios. Toda victoria que yo tengo en esta batalla espiritual no es mía, sino que es por el Señor, por la armadura de Él, por la guía de Él, por el poder de Él. Por eso oramos al que tiene el poder. ¿Cuántos dicen amén? La oración es en este contexto de guerra espiritual. ¿Qué es? Es un grito, como las trompetas, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? Los shofars, que tiraban ahí, hacían y tiraban, es un grito de guerra. ¿Por qué? Nuestro Señor es Jehová de los ejércitos. Recuérdelo bien, no se olvide. Nuestro Señor es un guerrero.
Ay, ¿cómo si Él es amor? Pues sí, en el amor también hay justicia. Y en la justicia a los que se niegan y a los que se rebelan, toca castigo, siempre. Si no, no sería justo, ¿verdad? Entonces nuestro Dios es un Jehová Jehová Sabaoth, se dice en hebreo. Y nosotros somos parte de ese ejército ahora, porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos una naturaleza espiritual vivificada, entonces, para trabajar en lo espiritual, así como trabajamos en lo natural. Y el punto 3 de este trabajar en lo espiritual habla de edificar nuestra casa o el techo espiritual que tenemos, que significa, en terminología del Antiguo Testamento, hacer tabernáculo con Dios. 1 Corintios 6, 19. Y vamos a ver para dónde nos lleva este tercer punto. En la traducción viviente, 1 Corintios 6, 19 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. O sea, somos el templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Se acuerdan en el templo del Antiguo Testamento? Ahí decían que estaba la presencia de Dios. En el tabernáculo también, en todo, ahí estaba la presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios, ¿en dónde está? En nosotros. Por eso el templo de Dios es nuestro cuerpo, dice la palabra. Entonces, nuestro trabajo espiritual es buscar, ¿qué? El tercer punto, la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Muchos cristianos, y estaba viendo un documental hace poco, porque en Estados Unidos la iglesia, dicen que casi el 70% de los cristianos viven en Estados Unidos. Yo no sé si sea cierto ahora, porque hay una iglesia clandestina, oculta en China y en Irán y en muchos países árabes que dicen que son millones. De hecho, estamos ahí apoyando un ministerio ahí en Medio Oriente. Y no, los testimonios, yo ya lo he dicho varias veces, son espectaculares. Y son miles y miles. Y el Señor obra de una manera espectacular. De una manera que se les aparece, los guía y le dicen: ve allá, cuidado acá, escóndete aquí. Y está en la gente, porque uno cuando se convierte al cristianismo ahí, pues los quieren matar. Las propias familias los buscan para matar. Entonces, debemos de entender el tercer punto. Nuestro trabajo a Dios es en base a la palabra, punto número 1, ¿verdad? Punto número 2 es arroparnos con la armadura de Dios, usar los armamentos y las herramientas que nos dio el Señor, todo en contexto de la oración que hacemos confiando en el Señor. Y el punto 3 habla de la santidad, porque habla de hacer tabernáculo con el Espíritu Santo aquí en la tierra, mis hermanos. Y habla bien claro de que un servicio sin santidad es en vano, mis hermanos, no sirve para nada. Y estaba hablando de la iglesia aquí, del país de aquí del norte, en donde muchos pastores los han agarrado últimamente en adulterio. Muchos, híjole, de ministerios bien conocidos, de los más grandes ministerios de allá, o sea, 10 miles. ¿Y por qué cree? Porque tenían, punto número 1, trabajaban para lo espiritual, para el reino de Dios. ¿Usaban el punto número 1? Sí, aplicaban la Biblia, leían la Biblia, querían conocer al Señor. Punto número 2, pues se ponían la armadura, pues sí, ahí se ponían, a veces salían sin el escudo, a veces sin el cinto, y se les caía el pantalón, yo qué sé. Entonces, ahí andaban batallando, ¿verdad? Pero ahí trataban el 2. El problema era el punto 3, mis hermanos. El problema era la santidad. Ay, que no, usted, hermano, muy santurrón que. No, o sea, no estoy diciendo eso. Estoy tratando de enseñar un principio bíblico. Sin santidad, nadie podrá ver a Dios. O sea, el servicio, yo puedo estar acá siendo pastor 40 años, y si yo ando en adulterio como todos estos pastores que acaban de agarrar a muchos, o sea, me sorprende, más de 20. Y todas iglesias grandes, y pastores de 30, 40, mínimo 10 y tantos años. Todos en adulterio. Yo me quedo, híjole,
¿esta gente qué? ¿Por qué? Y cuando estaba preparando esto, luego el Señor me decía, les falta el punto 3. Menosprecian ese tabernáculo que deben de hacer aquí en la tierra. No, ahí en el milenio haremos tabernáculo con el Señor. No, pero ahora también tienes que hacerlo, hombre. Ahora también. La santidad aplica ahora. Hebreos 12:14 en la traducción viviente dice, esfuércense. Échenle ganas significa, por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Quedó claro? ¿Verdad? Que queda bien claro, ¿verdad? La palabra de Dios. Mas, sin embargo, muchas veces cuando no cuadra, porque estamos con algún pecado oculto, pues aunque lo escuchemos, nos pasa por aquí y rápido lo escupimos por la otra oreja. Porque, ay, no se me vaya a quedar esta palabra de Dios, ¿verdad? Que me descubre. La mejor manera de la santidad no habla de perfección en nosotros. Sí, la santidad de Dios es perfecta, pero en nosotros, ¿qué habla? De un esforzarse para buscar la santidad de Dios, que es muy diferente. Como dice Pablo, no es que yo pretenda haberlo alcanzado, no es que se pueda alcanzar, pero debemos de ir hacia la meta del varón perfecto, que era Cristo. ¿Y Cristo cómo fue? Un varón santo, que nunca pecó. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro servicio a Dios se debe de ejercer así, honrando la santidad de Dios con nuestros cuerpos. O sea, no la compliquemos con teología y no sé qué, y le metemos sal y pimienta. No. Guarde su cuerpo en santidad. También significa comer bien, que aquí en México andamos bien mal. Yo me encanta la comida mexicana, picosa, condimentada, salada y tantos dulces, cosas ricas que hay aquí, increíble. Ya se me hace agua la boca, ¿verdad? Y más ahora que todavía no comimos. Pero les digo, o sea, y sí, o sea, porque todo lo asocia a lo sexual, que es lo principal, ¿no? Pero también está con el tema de comer a diestra y siniestra lo que queramos, comida chatarra, en destiempo, ¿verdad? Y comiendo mal, ¿vio? Todo ese tipo de cosas tienen que ver con guardar el templo de Dios. ¿Sí entiende o no entiende? Amén. ¿Le está hablando el Señor? Yo creo que sí, ¿no? Mientras vamos ejerciendo entonces nuestro servicio de esta manera, con estos 3 puntos, 1, 2 y 3, en el ministerio que Cristo pone en nuestras vidas, mis hermanos, ciertamente vamos a ser perseguidos. Algunos pensaron, ay no, pues vamos a ser bendecidos. Sí, no, vamos a ser bendecidos, pero vamos a ser también perseguidos, dice la palabra. Ay, pero si estoy cumpliendo estas 3 cosas, viviendo en santidad, aferrándome a la palabra, poniéndome la armadura de Dios, luchando para la obra del Señor, siendo mártir, etcétera. Entonces, ¿qué? ¿No hay premio? Sí hay premio, pero antes ciertamente van a ser perseguidos, dice el Señor. En todo el sentido amplio de la palabra, desde menosprecios, calumnias, ser odiados y aborrecidos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado cuando llega a la reunión familiar ahora, cuando es cristiano? Pues ya no era el alma de la fiesta. Con mis amigos yo era el alma de la fiesta. Llegaba y todo, ay, no he llegado, y me llamaban. Oye, ¿cuándo vas a venir, Mario? Está bien agüitado aquí. Y ya llegaba y empezaba a hacer maroma y media, decía estupidez y media, y todo así, ¿verdad? Ciertamente vamos a ser calumniados, vamos a ser perseguidos por la gente que antes, cuando estábamos en el mundo, amábamos y consideramos nuestros amigos. No por gente desconocida. También, si vamos a evangelizar ahí un lugar, sí también. Pero principalmente por nuestros seres queridos. Ténganlo en cuenta. O sea, le doy vuelta el tema. Si toda su familia o sus amigos del mundo están jajajaja con usted, ahí hay una alerta. ¿Sí me entiende? Ahí hay una alerta. No es bueno. Literalmente podemos ser golpeados físicamente, perseguidos, encarcelados como los apóstoles y hasta ser muertos por el ministerio que el Señor nos dio.
en su propio y particular llamado, amado hermano y hermana, no lo dude ni un instante. Aunque usted no haga caso o haga caso omiso, ¿verdad?, del llamamiento santo que el Señor le dio, y usted no lo tome en serio o lo tome a medio gas, ese llamado ahí va a seguir, nunca se va a desaparecer, porque dice la palabra que el llamamiento es irrevocable. No tiene fecha de vencimiento, significa. Mientras vivamos en esta tierra, ahí está el llamamiento de Dios. El Señor no cría hijos ociosos, y ahí está el llamamiento. Los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables, dice Romanos 11:29. O sea, nos da dones que son las herramientas para usar, ¿para qué? Para mi ministerio, para mi llamado. Esas herramientas, esos dones se usan para el servicio a Dios. Y dice, la tercera adjetivo es que son irrevocables. No se puede revocar o anular, significa. No son inapelables, son definitivos, son resueltos por el Señor. El costo de tomar este desafío del ministerio será la persecución del mundo. Hay persecución. El costo que debemos de calcular está claramente establecido así. Vayamos a Juan capítulo 15, versículo 18 en la traducción viviente. Dice así la palabra de Dios, Juan 15, 18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Ya los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Esto es así porque nosotros predicamos, hablamos, testificamos, hacemos el mismo ministerio que Jesús comenzó hace 2000 años. Lo mismo nos va a pasar. El ministerio de Jesús terminó en la tierra, en la cruz, cuando dijo, consumado es, ¿verdad? Pagó por nuestros pecados. ¿Cuánto está dispuesto a hacer por Cristo? Si usted está dispuesto a tomar su cruz, bueno, el proceso nuestro de discipulado, de servicio a Dios, es como un proceso reverso, ¿verdad? ¿Reverso de quién? Del ministerio de Jesús. Nosotros comenzamos muriendo a nosotros mismos. ¿Para poder qué? Para luego poder tomar nuestra cruz. Y luego, después de eso, vivir para Cristo. Es un proceso reverso. Es como vio que le da la vuelta a la página, ¿sí? Y ahí estamos en el reverso nosotros. Cristo murió, ahí terminó el ministerio y dijo, consumado es. Nosotros empezamos muriendo nosotros mismos. Si no muere a sí mismo, no va a poder comenzar este ministerio. Es que muchas ganas no me da, es que mi trabajo, es que el otro. Bueno, el trabajo es una de los que más escucho. Y eso es cierto, porque yo también lo he vivido. En el caso mío, el Señor me dijo, bueno, ya deja la empresa. Pero estoy ganando mucho. ¿No querías tratar con esta bronca? Deja la empresa. Listo. Asunto arreglado, me dijo. Yo digo, ay, Señor, espérame. Si le estoy ganando, y le dije, ¿quieres más para de ofrendas o qué? Ay, cuando estamos un poco ignorantes, de repente nos ponemos a negociar con el Señor, ¿verdad? Y ya, pues no, Señor, pero pues dame chance, le dije. Dame 5 años. En 5 años lo dejo. Déjalo ya. Y todos saben la historia, ¿verdad? En el 2020, enero, dejé. Cancelé contenedores que había pedido ya. Y vino en febrero, ¿qué vino? La pandemia, ¿verdad? O sea, el Señor sabe, nosotros no. Entendamos. ¿Cuánto está dispuesto a hacer por Cristo? Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así empieza mi ministerio, juntamente crucificado con Cristo.
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es morir a mí mismo? Vamos a dejar, no vamos a dejar ninguna duda de esto. ¿Qué es morir a mí mismo? Vamos a donde el apóstol Pablo explicó respecto a eso. Romanos capítulo 6, desde el versículo 5. ¿Qué es morir a mí mismo? Lo voy a leer en la traducción viviente, Romanos 6, 5. Y dice así la palabra de Dios, Romanos 6, 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. O sea, primero, si yo digo, yo muerto con Cristo, amén y aleluya. Bueno, ¿cómo uno sabe en su vida que estoy muerto junto a Cristo? Porque estoy viviendo con Él. Versículo 8. Cuando yo vea que mi vida se parece al Cristo que aparece en los evangelios, cada vez más y más, estoy viviendo con Él. Entonces, significa que ya morí con Cristo en la cruz. ¡Qué bien! Pero si mi vida sigue siendo la misma, por ahí mejorada, ¿verdad? Porque ya no fumo, no tomo, maldigo mucho menos, ¿sí me entiende? Antes era bien adúltero y ahora nomás miro pornografía. Un ser mejorado, ¿sí me entiende? No nacido de nuevo, no revivificado, nomás mejorado. Eso no es vivir junto a Cristo, porque yo no morí antes. ¿Lo entiende? Versículo 9. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, para ahora que Él vive para la gloria de Dios. O sea, nosotros vivimos ¿para qué cosa? Para la gloria de Dios. Todo lo que le dé gloria a Dios, eso hacemos. ¿Esto da gloria a Dios? No, pues entonces no lo haga. Decir malas palabras, no, hasta que no me muestre el versículo, no, pues ahí hay varios, pero hasta que no me muestren que la tomadera es malo, acá no habla nada de drogas. Algunos, porque drogas no dice, habla mucho del alcohol, pero no dicen de las drogas. Es lo mismo, pero no, hasta que no me muestren, no voy a hacer nada. Esa es la actitud de alguien que no camina junto a Cristo, que no murió a sí mismo. Versículo 12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Aquí tiene que ver el punto 3 de la santidad, mis hermanos. ¿A quién le está pidiendo Dios que ponga el esfuerzo de no caer y no permitir que el pecado me controle? ¿A quién? A mí. Porque si yo dejo que el pensamiento, veo una señorita que pasa, veo que ahora todas andan, ahora no, pero en verano ¿cómo andan? Pues ya andan prácticamente como si fuese la playa, ¿verdad? Entonces pasa enfrente mío y uno nomás ahí viendo y ya está haciéndose aquí la imagen de todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde está el poder de frenar eso? No, que Señor, para esos pensamientos. No, páralos tú. Ya deja de pensar en eso. Apártate de eso. Soy muy débil en estas cosas. Pues vas a la playa 4 veces al año. Pues bájale. Si no puedes controlar eso. Como dijo el Señor es bien extremista, dicen, ¿no? Es mejor cortar o tirar los ojos, ¿verdad? Que todo mi cuerpo sea quemado en el infierno. Así es la santidad que nos propone el Señor, mis hermanos. No es negociable. No hay santidad de grados. Grado bajo, grado alto. No, eres pastor, entonces tienes que estar en la santidad de grado alto. Yo nomás soy el ministerio de limpieza. Yo con el grado bajo, pues ya estoy bien con el Señor. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Muéstremelo. Si me lo muestra, está en la Biblia, adelante, hermana, hermano, lo que sea.
Adelante, échele ganas. Pero no es así, ¿verdad? Habla de un conjunto, que todos somos iguales delante de Dios. Nuestro servicio, Dios se agrada de una manera igual delante de Dios. Por eso dice, otra vez leo el 12, es importante el versículo 12, no permitan a nosotros, que no permitamos que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Cuando hay un deseo, yo soy el que debe. Señor, dame fuerzas. Ya te las di. Nomás no lo pienses. Apártate, empieza a orar, empieza a leer la Biblia. Háblale a un hermano. Háblenme, en serio. Ahí está mi celular. Mándenme un mensaje. Podemos platicar de los tacos ricos que a veces como por allá. O sea, ¿o no, hermanos? Aquí hay 2 hermanos que sí saben. Podemos platicar de muchas otras cosas y ya de repente desaparecen esos. Nomás si estoy ahí ocioso. Mira, el diablo es tremendo, ¿sí o no? Estoy así ocioso y pensando, no, ay, vi la señorita ahí, mi vecina, y después pongo el YouTube o abro el Instagram y ahí aparece otra señorita en paños menores. Ay, no, Señor. Ay, dame fuerzas. Y ahí ando viendo. Lo digo en forma de chiste, pero sí entiende, ¿verdad? La lógica, ¿verdad? Acá el Señor, ¿qué nos dice? No permitas. No caigas. Y en versículo 13 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Ninguna parte. En cambio, entréguense completamente a Dios. ¿Quién se tienen que entregar completamente a Dios? Uno. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Amén. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo. Aunque el diablo hay quien nos los mete, ¿verdad? Que no puedes con ese pecado. No, el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Lo hago por amor a Dios. Lo hago en agradecimiento a Dios. No lo hago para palomear como en la ley, ¿verdad? ¿Estoy cumpliendo el primer mandamiento? Sí. No, ya no, tacha. No, lo hago por amor. Y en todo esto están los 3 puntos antes mencionados, antes de terminar, porque estos son la base de nuestras armas para luchar esta guerra espiritual y ser más que vencedores. Estos 3 puntos mencionados de nuestra naturaleza nueva, vivificada por el Espíritu Santo recibido, para trabajar productivamente, dando mucho fruto en todo lo que respecta al reino de Dios, en todo lo que es espiritual. Número 1, alimentarnos de la palabra de Dios como ahora estamos haciendo. Número 2, arroparnos, ponernos nosotros la armadura de Dios, usar las armas y las herramientas que Dios nos dio. Número 3, edificar y hacer tabernáculo con Cristo a través del Espíritu Santo. Tabernáculo, ¿qué significa? Vivir en santidad. En todas las partes de mi cuerpo. Incluye los pensamientos, incluye todo mi cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es el servicio que a largo plazo aguanta, es firme y tiene lleno de gozo y también lleno de bendición, mis hermanos. Yo les puedo quedar acá, pero la gente va a decir, es jactancia, pero me puedo quedar acá toda la tarde hablándole de todo lo que Dios me bendijo, dejando mi empresa. A veces uno dice, no, pues sí ganaba figuras de 6 cifras mensualmente. Cuando el Señor me lo pide, hasta temblé, lloré, pataleé. Dice la gran Darío. No, porque a mí. Y anduve de lágrima caída todo el tiempo. Pero cada vez que oraba, el Señor me ponía la empresa aquí. Iba a la empresa y me pasaba algo. Siempre. ¿Qué es el costo que debes de pagar? Volvamos al pasaje principal de hoy, antes de terminar. En su mente debe estar esta palabra.
el costo del discipulado. Lucas 14, 25 en adelante. Costo del discipulado, costo de mi servicio ante el Señor. Lucas 14, 25. Mire, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Mire qué connotación tan hermosa. Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto Él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, que a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Aquí ya lo tradujeron, ¿verdad? Del griego original, ¿verdad? ¿Qué es el primero y más grande mandamiento que nos dio el Señor? ¿Verdad que sí? Es amarlo por sobre todas las cosas. El discípulo, nosotros ya calculamos este costo. Ya no es que el trabajo no me deja, es que mi esposa o mi esposo o mi hijo no me deja o no puedo. Ok, vamos a evaluar cada situación en oración. Lo llevamos ante Dios, pero no podemos hablar de esa manera ya ahora sabiendo eso. El costo es por sobre todo. Ahora, quiero servir a Dios y el trabajo no me deja. Señor, tú sabes mi corazón. Quiero servirte, pero el trabajo no me deja. Ayúdame con esto. No tenga miedo por lo que me pasó a mí. No, me voy a quedar sin trabajo y no sé qué. No. O sea, Dios sabe qué es lo que usted necesita. O qué trabajo nuevo necesite. O qué cambio de rol en su trabajo que ahora tiene en esa misma empresa quizás. No se sabe. Pero si yo no le pido, pues ¿cómo voy a saber también? Hay que pedir. No, es que mi esposa no me deja porque ella anda en sus rollos. Bueno, ¿cuántas veces oró por la fe de mi esposa? A ver, póngale ahí. ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces hay que orar? Hasta que se convierta, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hay que dar testimonio delante de mi esposo o esposo? Pues hasta que me muera, hasta que el Señor me llame. No termina el ministerio. Debemos de querer pagarlo. Este costo, después de calculado. Esto es ejercer y realizar el ministerio que ejerció el Señor. De esa manera. Versículo 27 ahí en Lucas 14. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Ahora llegó el momento de la verdad. Para los que todavía andan batallando con doble mente o no tuvieron en cuenta los costos de seguir a Dios y está siguiéndolo ahí sin hacer ningún cálculo alguno. No es así. Aquí está bien claro en el versículo 27 que debemos estar dispuestos a morir en una cruz, o sea, en una muerte atroz. Muchos cristianos ahora, todos sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, que Cristo viene pronto, pero muy pronto. Yo lo digo así, prontísimo. Pero no, es que nos vamos antes. Pero ¿sabes por qué lo dice que no vamos antes? No por tanto por haber escatología leído, sino porque tienen miedo a que el anticristo le corte la cabeza. En serio. ¿Sabe por qué? Así estaba yo también. Pero cuando uno realmente no es que quiera morir, estoy deseoso de morir, no. Pero cuando uno no tiene miedo a lo que el Señor tiene planeado para mi vida y mi muerte, cambia el prospecto. Sabe que si me voy antes, pues mejor. Si me quedo, no sé si voy a poder. Dios dice que no nos va a dar nada que pueda superar nuestra voluntad. O sea, ya no voy a poder resistir. No, ya desisto de Dios. No, Dios nunca nos va a dar algo que pueda ser mayor a eso, jamás. O sea, está escrito, ¿no? Versículo 28. Seguimos, piénselo aquí, hay que calcular el costo, por eso digo. Versículo 28, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo que primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto es, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. Decía que era cristiano y andaba ahí metido en la iglesia, pero le hacía la vida imposible a su esposa, a su esposo, a su familia, robaba en el trabajo.
andaba fornicando, viviendo como cualquiera en el mundo, en fiestas y borracheras. Versículo 33, ahí Lucas 14, vamos ya a lo último. Por eso, piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. ¿Qué significa? Que aunque no tenga nada de todo lo que Dios nos dio, yo puedo seguir a Cristo, aún sin nada de lo que el Señor me dio. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la manera de ser discípulos de Cristo y no quedarnos en el camino. Morir junto a Cristo es tener la vida de Cristo, mis hermanos. Es un acto conjunto, no es separado. El costo o el valor o el precio de seguir a Cristo es igual al amor que pienso que yo he recibido de Cristo. Como dice la Biblia, el que mucho piensa que le fue perdonado, mucho ama. Pero si Cristo sí me perdonó un poquito y mira todo lo poquito que me da, no me da casi nada. Mi trabajo no me gusta, pues no tengo ni casa propia, ni tengo para el camión, pues, y anda ahí. Entonces poco va a amar y su servicio va a ser con mucho que desear. Por eso, pagar el precio, el costo de servirle es posible de una manera como Cristo manda, hasta que el Señor me llame, ¿verdad? Cuando yo aprecio el alto precio que Él ha pagado por mí. El alto precio que Él primero pagó por mí por amor. Por eso la frase nuestra es, sí, somos siervos, somos esclavos, pero es por amor. Siervos, no dueños. Cristo es el dueño. Cristo es el Señor. Por eso le decimos Señor. Yo soy siervo. Acepto yo el señorío de Cristo en mi vida. No somos el dueño, somos empleados. No somos amos, somos siervos. Acuérdense, siervo significa una persona que está subordinada a otra. Y en su definición exhaustiva, significa una persona enteramente sometida y entregada al servicio de otra. Enteramente. En Éxodo 21 se mencionan las leyes sobre los esclavos. Fíjense la analogía, Vamos rápido ahí, Éxodo 21:5, en la traducción viviente. Éxodo 21:5. Dice así: sin embargo, el esclavo, en la traducción viviente, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Y decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo, ¿de cuándo? De por vida. Si lo hacían sirviendo un amo terrenal. Fíjese, esta ley está porque había gente que el amo terrenal los trataba tan bien que yo decía, híjole, voy a ir al mundo aquí, es un desastre. Y este Señor me trata justamente, es bueno conmigo y mi familia. Y aquí siempre tengo que comer, tengo techo. Entonces, ¿qué dice? No, yo amo a mi amo y yo me quedo aquí para siempre. De esto está hablando. Es una analogía de nosotros, de los que servimos, de los que somos esclavos por amor. ¿Cuántos son esclavos por amor? Amén. Y no queremos ser otra cosa que eso. Y dice, volviendo a Lucas 14, 34 y 35, dice así, y termina y concluye de esta manera. Lucas 14, 34 y 35. La sal es buena, pero cuando pierde sus capacidades, se tira a la basura. Pues ya no sirve ni para el horno, ni barro, ni para hacer combustible con el estiércol. Si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. ¿Cuántos tenemos oídos? ¿Verdad? Entonces, oigamos, amados consiervos, oigamos esta palabra. Porque aquí bien claro nos está diciendo el Señor de que si no nos ponemos a servir, en donde quiera que empecemos, en la casa generalmente empezamos, ¿verdad? Si no empezamos a servirle en testimonio vivo, la sal no sala. Y si no sala, es desechada porque no sirve. Me voy a ir por lo último para terminar.
La palabra de Dios entonces es muy clara, mis hermanos. ¿Estás conmigo? Sírveme. ¿No estás conmigo? Estás contra mí. Eso está en Lucas 11:23. Escuche bien, Lucas 11:23 dice, el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. En casa, la persona incrédula, el necio que no teme a Dios, ¿qué anda haciendo siempre? Por ejemplo, tenemos hijos que no creen o tenemos un tío, un hermano en la carne que no cree. ¿Qué está haciendo? Está desparramando. Ahí tengo uno que está desparramando. Ahí está. Ahí les toca a mis dos hijos, ¿verdad? Al grande le tocó ahí, ahorita le tocó. En la iglesia es similar a la casa. El que no recoge, ¿qué está haciendo? Desparramando. ¿Por qué? Porque si Dios le dio un ministerio, ¿usted cree que ese ministerio, sí, Dios tiene otros trabajadores, pero dice la mies es mucha, pero los obreros son pocos? Entonces, mientras haya un vacío de servicio ahí donde usted debería de estar, porque Dios le dio vida, Dios le dio salud, Dios le dio el Espíritu Santo, Dios le dio conocimiento, Dios le dio sabiduría, Dios lo bendijo y está ese espacio, ese hueco, ese vacío de su servicio. ¿Qué excusa le va a dar el Señor que anda desparramando ahí? No seamos tal vez luchando contra Dios incluso. Si la obra es de Dios, dijo el famoso Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo, ¿no? En su época de fariseo. Si la obra es de Dios, jamás podrá ser destruida. Acuérdese, usted está edificando, si está sirviendo a Dios, sobre una obra que jamás será destruida. En Daniel dice bien claro que la roca, esa roca pequeñita, golpeó ¿a qué? A los imperios del mundo, a todo lo que el hombre se jacta y dice, mira el gran imperio romano, mira el gran imperio babilonio, mira el gran imperio inglés, el gran imperio americano, ¿verdad? Pero la roca esa golpeó y la destruyó y no hubo más recuerdos de esa gran estatua. Pero esa roca se hizo grande y creció y cubrió toda la tierra. Ese es el reino de Dios. Y usted está trabajando para ese reino eterno y que nunca jamás podrá ser destruida. ¿No le da esperanza eso? Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque es un placer, es un honor, es un gran gozo de parte de nosotros como siervos tuyos, esclavos por amor, poder estar siendo parte de esta gran obra que jamás podrá ser destruida, que va a crecer y va a ocupar toda la tierra y va a ser el imperio en donde tú vas a gobernar justamente por los siglos de los siglos. Gracias por poder ser parte de esta obra que comienza, que ha comenzado hace miles de años, pero que seguimos nosotros edificándola. Padre, ayúdanos a calcular ese costo si estamos con una mente dividida, si estamos cansados de nuestro servicio quizás. Ayúdanos a calcular, a recalcularlo, Padre, para poder seguir firmes, Señor, sabiendo que dependemos de ti para toda obra buena que hagamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, consiervos. Dios les bendiga. Como ven, sus narices